con segundo de bachillerato, vamos a entrarnos a un capítulo nuevo en la unidad número 6 que hace referencia a las funciones y a vectores definidos estos en R3. Para analizar las funciones vamos a hacer como anticipación al conocimiento un repaso de lo que son las funciones. Vamos a partir de un ejemplo claro, muy concreto, de una función que se está presentando como función m definida en los números reales y aplicada también en los números reales. Y la función m de x es igual a 2x menos 1. Para definir una función, dos características esenciales: en qué conjuntos dominio y en qué conjunto recorrido se define, diciendo que el elemento dominio lo denominaremos al conjunto A, en nuestro caso, y el denominaremos B al codominio o al conjunto recorrido de nuestra función. Los posibles valores que se alcancen después de aplicar llamábamos recorrido, o en este caso lo llamamos B, y los valores que toma X lo llamamos dominio. Ahora bien, para nosotros poder explicar esta función, recuerden que habían tres modos o cuatro: tablas, diagramas sagitales, gráficos o expresiones algebraicas como la que ya está puesta aquí. Vamos de esta expresión algebraica a escoger algunos elementos del dominio X para calcular los del codominio Y. Recuerde que también lo llamamos X y a Y f de X. Si tomamos, por ejemplo, el valor 0, nosotros reemplazaríamos en la función el valor correspondiente, 2 por 0 menos 1, y entonces el resultado sería 2 por 0, 0 menos 1. Y si tomamos, por ejemplo, el valor menos 2 y reemplazamos aquí, tenemos que menos 4 menos 1, el resultado me da menos 5. Y si tomamos otro ejemplo, un valor positivo para el dominio, y hacemos los cálculos, vemos que 3 nos dará 5. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros aquí? Tomar las definiciones. Si hacemos una relación de tal modo que f de 0 ha sido igual a menos 1, que f de menos 2 ha sido igual a menos 5, y hemos dicho también que f de 3 es igual a 5. Hemos definido tres relaciones. Una forma de relacionar en tablas, demostrando que una función, porque a todos los elementos del conjunto A le corresponde uno y solo uno en el conjunto B. Esto explica lo mismo, porque 0 es distinto de menos 2, distinto de 3, y a cada uno les toca diferente imagen: menos 1, menos 5 y 5. Eso define una función. Pero para explicar esa función, nosotros podríamos explicar a través de una definición, ¿cierto? Estamos diciendo que para todo elemento que pertenezca, X representa las variables, que estas X pertenezcan a.
estamos diciendo al dominio, la palabra dominio. Para todo x que pertenece al dominio, le corresponde uno y solo uno y solo uno de todo elemento que pertenece a y y que está en el recorrido de la función. Dominio, recorrido. Toda x que pertenece al dominio, todo elemento, todo y que pertenece al recorrido. Hacen una relación de correspondencia solo de 1 a 1. Por lo tanto, podríamos hacer un diagrama sagital explicando el dominio y explicando el recorrido. Pongamos los elementos del conjunto dominio. 0, menos 2, 3. Pongamos los elementos del recorrido. Menos 1, menos 5 y 5. Hemos puesto cada uno de los elementos dominio, recorrido. Si aplicamos la relación mediante una flecha, la relación 2x menos 1, y del conjunto de partida llegamos al conjunto de llegada, decimos que a 0 le corresponde 1, a 2 le corresponde menos 5 y a 3 le corresponde 5. Viendo las siguientes características, todos los elementos del dominio tienen uno y solo uno en el conjunto de recorrido o codominio. Por tanto, esta es una función. Así es como hemos recordado nosotros lo que es una función, una relación específica, concreta, que relaciona un solo elemento del dominio con un solo elemento del conjunto de recorrido o de llegada. Partida o llegada también se decía, pero nosotros vamos a analizar especialmente algunas características de esta función. Ese es el tema que a nosotros nos trae este momento. ¿Cuáles son esas características que ya hemos repetido en primero, también en segundo al inicio del álgebra habíamos enfocado? Y ahora nos trae primero la característica de que una función sea inyectiva, la característica de que una función sea sobreyectiva, y que finalmente, uniendo la característica de inyectiva y sobreyectiva, solemos clasificar a las funciones como biyectivas. Es lo que nosotros haremos en la clase del día de hoy. Analizar cada una de estas características conforme a una definición y luego demostrarla en forma algebraica. Definamos entonces lo que significa una función inyectiva. En términos de álgebra y de logística o de lógica, vamos a definir lo que es inyectiva y vamos a definir lo que es sobreyectiva. Dejemos claro, decimos que una función es inyectiva entonces cuando para todo elemento, sea este x1 o x2, elementos diferentes, los cuales pertenecen al conjunto del dominio, este x1 no es igual a x2
implica que por tanto f de x1 es igual a f de x2. Allí tenemos la definición de función inyectiva. Un ejemplo está aquí. Dice, todos los elementos x1, x2, x3 no son iguales, son todos diferentes. Implica que el valor que le corresponde también es diferente acá. Es decir, f de x1 no es igual a f de x2. Todos elementos diferentes. Esta función que hemos representado en tablas por relación o por diagrama sagital ha sido también inyectiva, porque todos los elementos del primer conjunto tienen uno y uno solo y diferente, y todos son elementos del conjunto de recorrido. Allí tiene usted una definición. Es interesante saber cómo podemos decir que una expresión de inyectiva es falsa o se expresa su negación. ¿Cómo negamos el hecho de que una función es inyectiva? Se puede traducir como: si x1 no es igual a x2, entonces f de x1 debería ser a f de x2 igual. Si tenemos dos elementos diferentes y el cálculo de los valores de la función de fx1 me dan valores iguales, entonces esta deja de ser inyectiva. Ejemplo, si aquí tuviéramos un elemento que a 0 también le corresponde 2, no quiero dañar el ejemplo, si a 0 le corresponde también 2, esta función deja de ser inyectiva, porque nosotros también tendríamos un elemento diferente correspondiéndole al elemento del dominio, lo cual no debe ocurrir, y entonces esto haría una función de carácter no inyectivo. Supongamos también que a 2 le corresponde de nuevo menos 1, es decir, existe esta flecha. A un elemento diferente le corresponde menos 5 y le corresponde menos 1. Esta función ya no es inyectiva porque a este elemento se le asignó 2 y deja de ser una función. Y un tercer elemento para explicar. Si los dos elementos son diferentes, digamos que 0 le corresponde 5 y a 3 también le corresponde 5, los dos son diferentes y son asignados el mismo valor, esta función deja de ser inyectiva, porque f de x1 ha sido igual a f de x2, y un diagrama así permite que esta función no sea de carácter inyectivo. Dejamos la flecha solamente así la correspondencia para seguir con nuestro ejemplo. Hemos explicado cuándo sucede lo contrario de ser inyectivo, es decir, no ser inyectivo. Ahora vamos con la definición de sobreyectiva. Cuando una función es sobreyectiva, se dice que para todo elemento y o el elemento del conjunto de llegada o elemento del recorrido, implica que sí y solo si hay algún elemento X que pertenezca al conjunto de dominio, al conjunto A, sucede tal que Y es igual a f de X. Esto nos está diciendo que si hay algún elemento de X que pertenece al dominio, puede ser el 0, menos 2 o 3 o cualquier otro elemento que se haya escogido,
y se hace tal que y también es igual a f de x, es decir, la relación inversa se es posible si es que yo digo a menos 1 le corresponde 0, a menos 5 le corresponde 2 y a 5 le corresponde 3, hemos hecho una función de regreso. Cuando eso es posible, decimos que esta función es sobreyectiva. Asimismo, existe una forma de negar esta cuestión. ¿Cuándo sucede la negación? Cuando o no es inyectiva o cuando no es sobreyectiva. En términos algebraicos mejor escribiríamos si para toda y que pertenezca al conjunto de recorrido se da que y es igual a f de x con una contradicción aquí. Si hay algún elemento que y no sea igual a f de x, entonces deja de ser sobreyectiva. Supongamos que a menos 1 no hay un elemento que asignarle acá, entonces deja de ser sobreyectiva. Con eso nosotros explicamos la negatividad de ser una función sobreyectiva. Listo. Con esto nosotros analizaremos que una función es biyectiva cuando se cumplen estos dos propuestos. Es decir, es sobreyectiva y también es inyectiva, lo cual es posible también demostrar a través de procesos algebraicos que lo veremos luego. Vamos a aplicar entonces, ya en la etapa de consolidación del aprendizaje, nos piden hacer un debate, demostrar o negar que esta función definida así es biyectiva. Para eso, nosotros ya sabemos que hay que hacer un proceso, demostrar primero que la función es inyectiva y a la vez también es sobreyectiva. Si cumple esas dos características, estamos diciendo que la función es biyectiva. Si faltara solo una de ellas, entonces no puede ser biyectiva. Para eso, hacemos el proceso de demostración primero en el caso 1, viendo si es que la función realmente es inyectiva. Para ello hemos dicho que debemos tomar de todo x un elemento a. Puede ser número, específicamente sí, pero tenemos que demostrar de la forma general posible. Y tomemos un valor 2 para x que es igual a b. Con esos dos valores nosotros tomemos la función m de a. M de a sería entonces 2 por a menos 1. Esto significa que en el espacio vacío nos tocaría poner a y tenemos que m de a es igual a 2a menos 1. Si hacemos m de b y escribimos la ecuación 2x menos 1 y reemplacemos el valor correspondiente de b, entonces m de b es igual a 2b menos 1. Pero por hipótesis, aquí tenemos una hipótesis, en el sentido que si f de x1 es igual a f de x2, implica que x1 debería ser igual a x2. Como ya hemos reemplazado nuestros valores de x y tenemos que 2a menos 1 es igual a f de x2, que es b, 2b menos 1.
estas dos condiciones deberían demostrar que A es igual a B. Si es que nosotros desarrollamos el problema, menos 1 y menos 1 se simplifican por el hecho de ser cantidades iguales a izquierda y derecha de la igualdad. Nos ha quedado que 2A es igual a 2B. Pero podemos simplificar por ser producto 2 a izquierda y derecha, dejándonos la igualdad en que A es igual a B. Con esto se comprueba la tesis, en el sentido de que si f de x1 es igual a f de x2 demuestran que A es igual a B, entonces estas dos funciones resulta que son funciones inyectivas. Nos falta demostrar entonces ahora si la función es sobreyectiva. Para eso vamos nosotros a tomar un elemento C que pertenece al conjunto de llegada. Si es que decimos que C pertenece al conjunto de llegada, estamos queriendo decir que C debe ser igual a m de x. Para ello, especificamos entonces que C será igual a 2x menos 1. Si es que de allí vamos a despejar la letra x para saber el valor de x y reemplazarlo correspondientemente, tendríamos, pasando este del lado derecho a la izquierda, pasaría C más 1 es igual a 2x. Este 2 está multiplicando, pasa dividiendo, por lo tanto, x será igual a C más 1 dividido entre 2. Tenemos un valor para x. Como x tiene ese valor, entonces m de x debe de ser igual a c, que es lo mismo que esto. Por lo tanto, desarrollemos el problema para verificar que m de x es realmente a c. Como m de x es igual a 2x menos 1, y esto debe ser igual a c, pero tenemos que x, que va aquí, es igual a c más 1 sobre 2, c más 1 sobre 2, y hacemos operaciones. Si es que simplificamos y simplificamos, entonces tenemos c más 1 menos 1 igual a c, pero vemos que es posible simplificar más 1 y menos 1 que nos dan 0. Por lo tanto, se ha comprobado que c es igual a c. Si esto se comprueba, entonces la función también resulta ser sobreyectiva. Y como tiene la propiedad de ser inyectiva y sobreyectiva, diremos que la función realmente es biyectiva. Con eso se ha completado el proceso de demostración. Y si ustedes quieren desarrollar una gráfica, podemos también desarrollar y comprobar que esta función es inyectiva, sobreyectiva a la vez, biyectiva si hacemos la gráfica. Ejemplo, con el punto 0 quedaría menos 1, 0 menos 1, un punto de la gráfica, y con el punto 1, 2 por 1, 2 menos 1, 1. Con 1 es 1, nosotros tendríamos una recta que nos permite demostrar bueno, y si prolongamos, porque la recta pasa por 2 puntos, hacemos la prueba de la recta horizontal y vemos que efectivamente le cruza en un solo punto, por lo cual la función es inyectiva. Pero si hacemos la prueba de la recta vertical, como ustedes ya conocen, igual le va a cortar en un solo punto a la gráfica. Por lo tanto, también es sobreyectiva. Y entonces, una vez más gráficamente demostramos que la función es biyectiva, para lo cual necesitamos un gráfico, obviamente. Continuemos con un ejemplo 2 de cómo demostrar que la función definida así en R positivo de x al cuadrado
es una función biyectiva. Como ya estamos acostumbrados al proceso, primero demostremos si la función es inyectiva, para luego demostrar si es que esta es sobreyectiva. Y cumpliéndose las dos, terminamos demostrando que el problema es una función biyectiva. Como dicho, entonces, tomemos un x1 que sea igual a a, tomemos un x2 que sea igual a b. Si hacemos f de a, tendríamos que f de a, x al cuadrado, me daría como resultado a al cuadrado. Por lo tanto, f de a ha sido igual a cuadrado. Lo propio hagamos si tomamos x2 es igual a f de b, para lo cual tendríamos x al cuadrado y reemplazando el valor correspondiente b, nosotros vamos a obtener que f de b ha sido b cuadrado. Por hipótesis, asimismo, hemos de definir que si f de a es igual a f de b, ha de darse que entonces a es igual a b, para confirmar la tesis de que esta función es inyectiva. Entonces, como está visto, nosotros pondríamos aquí que a al cuadrado es igual a b cuadrado. Para demostrar, hacemos las operaciones. Sacamos la raíz en ambos términos y entonces raíz cuadrada de a cuadrado me deja a, raíz cuadrada de cuadrado deja b. Con lo que hemos logrado comprobar que a es igual a b. Por lo tanto, esta función nos dice que sí es inyectiva. Demostrar que es sobreyectiva. Importante anotar antes que me olvide, esto es válido solo cuando este número esté reemplazado en un valor positivo, porque si fuese negativo ya no habría solución. Sería imposible sacar la raíz del número negativo. De ahí lo importante de definir en R positivo y R positivo. Es válida porque solamente trabajamos con valores positivos. Bien, demostremos que es sobreyectiva. Para eso hemos de tomar un C que pertenece al conjunto de recorrido, cualquiera que sea ese. Por lo tanto, estamos diciendo que C es igual a f de x. Si decimos que C es igual a f de x, estamos diciendo que simplemente C es igual a x al cuadrado, de lo cual deberíamos, según el proceso, despejar x. Y si despejamos x, habría que sacar la raíz en el lado izquierdo, la raíz en el lado derecho, con lo cual nosotros tendríamos, si saco la raíz aquí, me deja x y puedo escribirlo aquí. La raíz de c debería ser más c y menos c, ya saben ustedes, por concepto de raíz cuadrada. Con lo cual deberíamos verificar para dos valores. Entonces, si es que verificamos para el 1, estamos diciendo que m de x es igual a c. Implica decir que f de x debe ser igual a c. Pero nosotros tenemos que x es igual, aquí nos hemos olvidado, más menos la raíz de c. Entonces cogemos el positivo, raíz de c. Y con ese valor estamos diciendo que la raíz de c es igual a c. Entonces, m de x significaría c, como x es igual a raíz de c, entonces f de x al cuadrado, y si es que desarrollamos las operaciones, obtenemos que c es igual a c. Nuevamente, importante aclarar, raíz de c es válido
solamente si el conjunto de llegada está definido para valores positivos. Porque ¿qué pasaría si este C vale un número negativo? No hay raíz. Entonces, importante aclarar que una función debe estar claramente definida en qué clases de números puede ser aplicada. Como en este caso, solo es válido para valores positivos. Y asimismo, podríamos verificar si m de x es igual a c con menos raíz de c. Entonces tendríamos que f de menos raíz de c, como la función es al cuadrado, debe ser igual a c. Si es que elevamos al cuadrado, f de menos c al cuadrado es c, y entonces c es igual a c positivo, porque si hacemos negativo al cuadrado es positivo, simplificamos, c es igual a c. En las dos partes se demuestra, pero aclarando que solamente C es válido cuando sea positivo. Como es inyectiva y como es sobreyectiva, entonces estamos declarando que esta función sí es biyectiva siempre y cuando se defina en números reales positivos solamente.